El salmo responsorial ordinariamente ha de cantarse, ¿vean? Ordinariamente ha de cantarse. Hay dos formas de cantar el salmo después de la primera lectura: la forma responsorial y la forma directa. En la forma responsorial, que se ha de repetir en cuanto sea posible, el salmista o el cantor del salmo canta la estrofa del salmo y toda la asamblea participa cantando la respuesta. Nuevamente repite la estrofa y lo cantan. O bien el salmista o cantor del salmo él solo y la asamblea escucha, o bien el salmista y los fieles juntos. Esas son las opciones de cantar el salmo. Número 21. El canto del salmo o de la sola respuesta contribuye mucho a comprender el sentido espiritual del salmo y a meditarlo profundamente. Por eso se tiene que entender muy bien el tono y el salmo. Hay veces que el salmista se quiere lucir con un tono nuevo y más allá de que haga que participen los fieles, pues no participan porque no le entendieron al tono, no le entendieron a lo que dijo el salmista. Es muy importante que pongamos tonos y que seamos muy claros al momento de cantar para que los fieles puedan repetir la respuesta siendo conscientes de lo que está diciendo el estribillo. En cada cultura debe utilizarse todo aquello que pueda favorecer el canto de la asamblea y en especial las facultades previstas en la ordenación de las lecturas de la misa, referentes a las respuestas para cada tiempo litúrgico. El salmo que sigue a la lectura, si no se canta, ha de recitarse en la forma más adecuada para la meditación de la palabra de Dios. O sea, si no se canta ya en un caso extremo, se tendría que recitar, pero no es lo adecuado. El salmo responsorial se canta o se recita por un salmista o por un cantor desde el ambón, ¿sí? Y después vamos con la aclamación del Evangelio, número 23. También el aleluya, o según el tiempo litúrgico, porque existe el honor y gloria a ti, la aclamación antes del Evangelio tienen por sí mismos el valor de rito o de acto, mediante el cual la asamblea de los fieles recibe y saluda al Señor, que va a hablar y profesa su fe cantando. El aleluya y las otras aclamaciones antes del Evangelio deben ser cantadas estando todos de pie, pero de manera que lo cante unánime todo el pueblo y no solo el cantor que lo inicia o el coro. En algunos lugares sí se canta la aclamación, ¿sí? No tengo en este momento la aclamación del día de ayer, pero para poner un ejemplo, pues simplemente es igual como el estribillo del Salmo. La homilía, número 24. ¿Qué pasa con la homilía? La homilía, que a lo largo del año litúrgico expone a partir del texto sagrado los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana, como parte de la liturgia de la palabra, a partir de la constitución litúrgica del Concilio Vaticano II, muchas veces y con mucho interés, ha sido recomendada e incluso mandada para ciertas ocasiones. En la celebración de la misa, la homilía, que normalmente la hace el mismo que preside, tiene como finalidad que la palabra de Dios anunciada, junto con la liturgia eucarística, sea como una proclamación de las maravillas obradas por Dios en la historia de la salvación o misterio de Cristo. En efecto, el misterio pascual de Cristo anunciado en las lecturas y en la homilía se realiza por medio del sacrificio de la misa. Cristo está siempre presente y operante en la predicación de su iglesia. La homilía no deja de ser una parte de la proclamación de la palabra de Dios. Y esto que no se nos olvide. Pero lamentablemente los abusos litúrgicos que se cometen en nuestra iglesia son a veces realizados estos abusos por los mismos sacerdotes, la misma autoridad litúrgica. Y esto es triste, porque dice el texto que la homilía debería ser continuación de la proclamación de la palabra, que va a dar un resultado vivo y eficaz en la liturgia eucarística, en el momento de la consagración. Y a veces hay sacerdotes que omiten la homilía, o que no preparan la homilía, o más allá de eso, que dicen la homilía haciendo tantas referencias, contando historias, chismes, novelas, ejemplos vagos que no tienen meramente que ver con el testimonio del Evangelio. Y es que cada explicación de las Sagradas Escrituras ya tiene su explicación teológica, que si nosotros nos adentráramos a cada texto del Evangelio, no terminaríamos. Hay muchas cosas que meditar teológicamente que tienen que ver con nuestra realidad del mundo de hoy, que no habría tiempo para poner anécdotas o experiencias personales dentro de la misma predicación en la homilía. Por eso,
Hay que considerar que la homilía también es parte de la proclamación. Así pues, la homilía, tanto si explica las palabras de la Sagrada Escritura que se acaban de leer u otro texto litúrgico, debe llevar a la asamblea de los fieles a una activa participación en la Eucaristía. Es decir, terminando la homilía, los fieles se tienen que sentir con este deseo alegre, este deseo pleno de encontrarse con el Señor en la Eucaristía, a fin de que vivan siempre de acuerdo con la fe que profesaron. Con esta explicación viva, la palabra de Dios que se ha leído y las celebraciones que realiza la Iglesia pueden adquirir una mayor eficacia a condición de que la homilía sea realmente fruto de la meditación, debidamente preparada, no demasiado larga ni demasiado corta, y de que se tenga en cuenta a todos los presentes, incluso a los niños y a los incultos. O sea, es importante que en la homilía se tome en cuenta también que nos están escuchando los niños y que también hay personas incultas, es decir, que no forman parte de una formación, que no han recibido formación de la fe y que son a veces incultos. Pues hay que dar una homilía general, tomando en cuenta los diferentes niveles de conocimiento, las diferentes etapas, las diferentes circunstancias de la sociedad, porque no nada más es hablar en cualquier homilía sobre esto, cualquier caso, ¿no? Sino tomar en cuenta la realidad de cada pueblo. En la concelebración, ordinariamente tiene la homilía el celebrante principal o uno de los concelebrantes. No es necesario que se diga la homilía el que está celebrando, sino uno de los concelebrantes puede decir la homilía. Número 25. En los días que está mandado a saber, en los domingos y fiestas de precepto, las fiestas de precepto son fiestas importantes que no se deben de omitir, debe tenerse la homilía en todas las misas que se celebran con asistencia del pueblo, sin excluir las misas que se celebran en la tarde del día precedente, ¿sí? Por ejemplo, las celebraciones que tienen desde un día antes las primeras vísperas, en alguna celebración de algún santo, no se tiene que omitir la homilía por ser las primeras vísperas, se tiene que decir también la homilía de esa celebración. También debe haber homilía en las misas que se celebran por los niños o para grupos particulares también. Se recomienda mucho la predicación de la homilía en las ferias de Adviento, de Cuaresma y del tiempo pascual, en bien de los fieles que participan ordinariamente en la celebración de la misa y también en otras fiestas y ocasiones en las que hay mayor asistencia de fieles en la iglesia. Los sacerdotes tienen que aprovechar este momento de cuando en un santuario, una basílica, una peregrinación asisten muchas personas para predicar y evangelizar desde la homilía, porque muchas de las personas que a veces asisten a una peregrinación a la Basílica de Guadalupe en México son personas que a veces no van a misa, son personas que no van constantemente a misa y hay que predicarles, hay que evangelizarles y una de esas palabras puede llegarles a su corazón y entonces van a decir yo voy a ir más a misa. Y el resultado de esa peregrinación a la basílica, a algún santuario, en los fieles, va a ser el resultado de que regresen después más constante a vivir la misa, a recibir el cuerpo de Cristo. Por eso es importante no omitir en pocas palabras la homilía. Y ahora viene la parte del silencio dentro de la celebración. La liturgia de la palabra debe celebrarse de tal manera que favorezca la meditación. Por eso se ha de evitar toda clase de prisa que impide el recogimiento. Algo que está muy mal en estos días es que hay sacerdotes que quieren hacer la misa muy rápido y entonces no le dedicamos tiempo a Dios. Un ejemplo tan claro es algo que se está normalizando el Sábado Santo. Y el Sábado Santo tiene 7 lecturas con sus 7 salmos y después tiene la epístola, el salmo y el evangelio. Y en estas 9 lecturas en total, hay sacerdotes que en su mayoría solo dicen hay que hacer las 3, la fórmula breve. Y digo, entonces, ¿por qué la Iglesia Católica durante mucho tiempo se esforzó y se esmeró en que en la liturgia hubiera 7 lecturas el Sábado Santo? Si de todos modos en la mayoría de las iglesias, en la mayoría de los templos, se bastan leyendo solamente 3 lecturas. ¿Qué sentido tiene entonces promover 7 si se terminan leyendo 3? Ahí tenemos un gran error. Y la justificación de los sacerdotes es que tengo otra misa. Y claro está aquí que dice, la liturgia de la palabra debe celebrarse de tal manera que favorezca la meditación.
Por eso son 7 lecturas el sábado santo, para meditar la historia de la salvación. Por eso se ha de evitar toda clase de prisa. ¿Cuál es la prisa? Hermanos sacerdotes, tienen que buscar que las celebraciones del sábado santo por lo menos sean de 2 horas, porque eso es lo que dura una misa de vigilia, la más cortita que puedan, para escuchar las 7 lecturas, porque por algo lo ha promovido así la liturgia y la Santa Madre Iglesia. Entonces, hay que promover algo completo, no las prisas, porque hay sacerdotes que omiten el salmo, que omiten la segunda lectura, porque traigo prisa y nada más que se haga el evangelio y vámonos. Y no se tiene que cambiar eso.